Energía. Energía para movernos a través de la cadena montañosa más larga del planeta. Energía para atravesar terrenos escarpados, aguas profundas y valles serpenteantes. Energía para soportar el calor sofocante y vientos helados que penetran cada poro hasta los huesos. Energía para pedalear 11 días por el norte de Perú, mientras exigimos nuestros cuerpos y disparamos pensamientos al vacío desde las estrechas vías que surcan las montañas de los Andes. Preguntándonos acerca de la vida en aquellos rincones inhóspitos, la adaptación de sus habitantes, su cotidianidad, desafíos y oportunidades. Preocupante, porque no había agua, no había agua, ni luz, ni leña, nada había hoy acá en este lugar. A nuestra llegada, el frío que corría sobre una extensa pampa a 4.000 metros de altura contrastaba con la calidez de la gente que encontrábamos a nuestro paso. En medio de conversaciones fuimos completando una imagen del antes y el ahora de un territorio históricamente olvidado por el Estado. Aquí, la ausencia de electricidad ha limitado y afectado profundamente la vida en el hogar, el aprovechamiento del tiempo, la posibilidad de crecimiento económico, la calidad de la educación, el acceso a la salud y el progreso mismo de la región. El tiempo era diferente, a lo menos cuando no había luz eléctrica. Nos alumbrábamos con mecheros, lo que es querosene, velas, pero la vida era un poco muy costosa. A base de eso también era contaminante. Y hace 7 para 8 años ya que tenemos nuestra luz, la vida es diferente. Si a lo menos ahorita es un cambio de vida, para la educación, para nosotros mismos y para todo lo demás. Durante décadas, el uso de combustibles fósiles para alumbrar las noches fue una de las prácticas inevitables que atentaron contra la salud de los habitantes de una región sumida en la oscuridad. Hoy en día, un tejido de energía se expande por el territorio, transformándose en esperanza y símbolo de progreso y vida. Gracias al poder de la naturaleza, el trabajo de la comunidad y el impulso de ONGs, nace la microcentral hidroeléctrica de Suro Antiguo, el corazón de 80 familias, construida, operada y administrada por los mismos habitantes en lo que alguna vez fue un granero. Ahora el agua fluye potenciando una fuente de energía renovable que ha revitalizado la vida en el campo, iluminando las actividades en el hogar y acercando la tecnología en pro de la salud, el trabajo y la educación. Pueden hacer muchas cosas, pueden tener una carpintería, pueden tener una maquinita de cortar pelo, también una plancha para poder planchar la ropa. Están contentos con la energía. Yo me siento muy animado de seguir trabajando por el amor a nuestra comunidad, el amor a uno mismo y el amor a nuestros vecinos. Y yo creo que mi trabajo, que hasta ahora vengo desempeñando, lo he hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, trabajar con mi comunidad. Y estoy muy animado a tener que continuar trabajando. Y también no solo esto, sino que muchos proyectos al esperar. Al ritmo de la fiesta patronal que tuvo lugar durante nuestra visita, la energía se manifestaba también como un manto que abrigaba los bailes, risas y vivencias alrededor de las tradiciones, teniendo en perspectiva lo fundamental que resulta la electricidad para fomentar la cultura y garantizar el bienestar y el progreso. Ahí entendimos que se desenvolvía ante nuestros ojos el resultado de un proceso de más de 10 años, fruto del esfuerzo colectivo de los habitantes y la labor de organizaciones como Practical Action. Tras un proceso de capacitación para identificar sus necesidades y generar soluciones sostenibles, la comunidad de Suro había materializado la energía escondida en su territorio y se había regalado a sí misma una luz para crecer. Esto significa una gran obra, una gran cosa para nosotros porque está haciendo cambios de vida, tanto para nosotros como también para los mayores, para los niños, que todas las comunidades están muy contentas y agradecidas de ello. Gracias a la sincronía entre el hombre y la naturaleza, la energía llega cada vez más a regiones una vez olvidadas del territorio peruano y los obstáculos producto del aislamiento y la distancia se disipan entre la nueva luz que marca el camino hacia un futuro más justo, equitativo y próspero.